La Voz del Derecho presenta Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio. Dirige y conduce Luis Alberto Ávila. Muy buenas tardes, bienvenidos a Panorama Económico con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández. Hoy vamos a estar con ustedes María Jimena Charri, Alejandro Velandia, Óscar Lozano, Alberto Ávila y en el Control Master el ingeniero de sonido Luis Daza. Iniciamos como siempre el análisis internacional de los temas económicos, los elementos importantes de cómo se comporta la economía mundial en esta época de pandemia que ha afectado de manera ostensible a todos los países del mundo y particularmente a Colombia. Iniciamos como siempre comentando los indicadores económicos, qué está pasando a nivel mundial, que estos indicadores son el reflejo de los fundamentales, o sea, cómo están las empresas, la sostenibilidad, la producción, los proyectos, la prospectiva de las empresas se refleja en las bolsas de valores del mundo y en los indicadores económicos más importantes. Para eso nos acompaña, como siempre, Alejandro Velandia, para que nos comente estos indicadores en esta semana. En 3 minutos damos nuestro primer informe en esta materia. Muy buenas tardes a todo mi equipo de colegas, también a nuestro director, José Gregorio Hernández Galindo, y a nuestros oyentes, por supuesto, que estamos para ellos, para poderles informar y hacer análisis de todos los movimientos de la economía internacional y nacional. Estamos mirando la bolsa de Estados Unidos, está cayendo el día de hoy. Sus indicadores principales, recordemos, son el Dow Jones, que agrupa las industriales, está cayendo, cerrando en los 20, moviéndose porque no ha cerrado todavía el mercado, en los 27.833 puntos, cayendo el 0,71%. El Standard & Poor's 500, recordemos que agrupa las 500 más representativas del mercado, está cerrando en los 3.339 puntos, cerrando negativo, menos el 1,36%. En el caso de otra bolsa importante, por ejemplo, a nivel global, de las economías más importantes del mundo, la tercera por Producto Interno Bruto, la de Japón, miramos su bolsa en su indicador Nikkei, cerrando en los 23.287 puntos, subiendo levemente el 0,22%. En el caso de otra economía fuerte a nivel global, la cuarta economía por Producto Interno Bruto, Alemania, en su bolsa de valores, su principal indicador, el DAX alemán, lo vemos cerrando en los 13.208 puntos, cerrando negativo el 0,36%. ¿Qué podemos estar viendo? Los índices en los Estados Unidos, como lo comentaba mi estimado colega, pues tratan de revelarnos o demostrarnos cómo está el movimiento de la economía, cómo está el consumo, cómo está el dinamismo de la producción, cómo está el dinamismo también del intercambio comercial. ¿Qué podemos estar viendo? En el caso del Dow Jones, trató de pasar el nivel que tenía de los 29.000 hacia 30.000 puntos que tenía en enero, pero pues se ha devuelto, recordemos que está en los 27.000. ¿Esto qué quiere indicar? Pues que obviamente la producción y el tema de manufacturas pues no ha vuelto tampoco a la normalidad en este momento, aunque obviamente las políticas que ha tomado el presidente en este momento de los Estados Unidos han sido muy positivas, han sido contracíclicas. La Reserva Federal está también emitiendo mucho dinero. Recordemos que Estados Unidos pues se puede dar el lujo de emitir dinero, primero porque es una moneda reserva a nivel mundial. ¿Qué quiere decir esto? Que grandes capitales se refugian en este activo, por un lado. Por otro lado, pues que es la mayor moneda a nivel de transabilidad, o sea, es el bien que permite transar bienes, productos y servicios a nivel global. Con él, por ejemplo, se transa materias primas como el petróleo, que es tan importante. ¿Qué podemos estar mirando al otro lado del globo? El tema de China. China también tiene pues un bajón en el tema de crecimiento de su economía y hay unos analistas que están mirando que China, como no refleja sus datos reales sobre el movimiento de la economía, sobre su deuda, dicen que el problema de China en este momento puede ser la deuda, porque muchas ciudades de China, tanto ciudades y como regiones, están muy endeudadas. Esto no lo están reflejando en la hoja de balance, pero muchos analistas dicen que como China vive mucho de la producción, ¿sí?, y el intercambio comercial, en estos momentos que se ha parado un poco la producción, el intercambio comercial,
pues esto los puede estar afectando mucho. ¿Qué es lo que podemos ver dentro de esta crisis que es atípica? La tecnológica subió, que se agrupa con el Nasdaq, que es el indicador que nos muestra cómo va el indicador del sector de las compañías tecnológicas. Pero ¿qué podemos estar mirando acá? Que obviamente como la pandemia hizo que todo se manejara a través de medios tecnológicos, obviamente eso hizo crear una burbuja estacional. ¿Qué es una burbuja estacional? Pues algo de momento que pasó por una euforia o por un acontecimiento que todo lo canalizó en forma de embudo hacia este sector. Pero ¿qué es lo que se puede estar viendo y qué es lo que se puede estar mirando? Que si hay muchas personas que quedan maltratadas en el poder adquisitivo, que si no tienen gran poder adquisitivo, pues obviamente muchas empresas en los próximos meses van a venir arrojando resultados negativos, en bajo crecimiento, en bajas ventas, baja rentabilidad. Por eso es importante a los que hablan de reforma tributaria a nivel global o reforma de impuestos. Es importante, hablando de Plan Marshall, que también lo comentaban mis colegas, un Plan Marshall está enfocado a la generación de empleo y a la generación de producción y a la generación precisamente de exportación, así como lo hizo Alemania. Recordemos el caso de Alemania y el caso de Japón. Ellos tuvieron precisamente esos planes Marshall donde utilizaron mayormente su dinero, no para generar populismo, sino que a través de él generaron precisamente dinamismo en los sectores de la economía. Recordemos que no por nada en esa época Japón y Alemania empezaron a ser los campeones mundiales de producción y transformación de materias primas, eso con el tema de automóviles, con el tema de energía, ciencia, tecnología. Estos países empezaron a liderar junto con Estados Unidos el crecimiento a nivel mundial. Ya después llegó China, y recordemos que los que ayudaron a entrar a la OMC, que es la Organización Mundial de Comercio, a China, fueron gobiernos de Estados Unidos, sin estos cumplir los requisitos de ética, de transparencia para poder participar, porque recordemos que China se volvió competitivo vendiendo barato y también robando ciencia y tecnología. Por eso es que Estados Unidos en este momento, por un lado, quiere generar una transparencia a nivel de negocios internacionales con todos los países y también sentó a sus socios mayoritarios para que generaran un comercio complementario. Entonces es importante porque es que hay que mirar una cosa, con este movimiento de la crisis las placas tectónicas empiezan a cambiar a nivel mundial. ¿Qué quiero decir con placas tectónicas? Que China quiere protagonismo a nivel mundial, pero recordemos que China es un país comunista. Allá no hay participación, allá la participación democrática es muy baja. Entonces, ¿qué es lo que tenemos como reflexión? Ya que Colombia está haciendo varios negocios con China, caso de Metro, caso de Ruta del Sol, caso que se está hablando de contratación de muchas cosas con la EPM, es que también le digamos a China, bueno, sentémonos en la mesa, ¿qué nos van a comprar? ¿Qué les vamos a comprar? ¿Y cómo vamos a empezar a generar negocios complementarios? Porque por eso es que una economía como la colombiana está en déficit, no tanto a nivel de cuenta corriente, ni déficit presupuestal, sino de productividad. Entonces esta es la reflexión para que sigamos analizando estos temas con este seguimiento. María Jimena, muy buenos días. Bienvenida a Panorama Económico. Muy buenos días para todos nuestros oyentes. Quería preguntarle a Alejandro si una persona quisiera comprar dólares, este sería un buen momento para hacerlo. ¿Será que el dólar a final de año estará más alto? Porque como ha estado entre 3.700, 3.800, ¿será que para fin de año estará en la alza o estará en la baja? Sí, Jimena, pues esta es una pregunta interesante y para meterle mucho análisis poder responderla, ¿no? Pero a ver qué voy a decir. Hay una cosa importante que estaba sucediendo, que el dólar nos llegó casi a 4.200, haciendo referencia a dólar peso colombiano. Nos llegó casi a 4.200 la cotización del peso frente al dólar. Se devolvió, había prácticamente una cosa que le llamamos piso, que es hasta donde puede llegar y ahí empezaba a rebotar otra vez. Se había bajado de los 4.000, llegó a los 3.800, llegó a romper los 3.700 un día, 2 días hacia la baja. Todo indicaba a que el dólar fuera a bajar. ¿Por qué? ¿Cuál es el fundamental? La política monetaria de Estados Unidos en este momento es expansiva. ¿Qué quiere decir esto? Que Estados Unidos está emitiendo mucho dólar al mercado. En la primera parte de la crisis se emitió más de 2 billones de dólares. 2 billones, hablo de más de 2 veces
999.000 millones de dólares. Porque es que en Estados Unidos recordemos que allá le dicen 1 billón a 1.000 millones de dólares. Eso ya es un idioma. Pero esto ya es billones a nivel matemático, más de 2 billones. Esto prácticamente es como 8 o 9 veces la economía colombiana, ¿no? Más o menos, un promedio. Entonces, inicialmente emitieron esto. Cuando la Reserva Federal emite mucho dinero, sobreabunda el dinero. Cuando sobreabunda el dinero y las tasas son bajas, en este momento están en el 0% y en el menos 0.25%, ¿qué nos quiere decir? Que el dinero está muy barato en Estados Unidos, por un lado. Y por otro lado, que el Banco Central está emitiendo más dinero, está sacando más dinero al mercado, no solo en Estados Unidos, sino a nivel internacional. Recordemos que, otra vez, Estados Unidos, el dólar es bien transable por excelencia a nivel mundial. Entonces, muchos países comercian a través de este. Y entonces, la reflexión, ¿cuál era? Que como sobreabunda la materia prima de transabilidad, que es el dinero, el dólar, y por otro lado, la tasa está muy baja, pues obviamente tendería a bajar frente a otras monedas. Pero ¿qué es lo que nos afecta a los colombianos también? Que como nuestra producción es muy alta, nosotros importamos más de lo que exportamos, quiere decir que tenemos que sacar más dólares de los que nos están entrando, ¿sí? Entonces eso hace de pronto que trate de neutralizar un poco que el dólar no esté bajando. Pero yo qué pensaría, si Colombia a través del gobierno tiene un manejo inteligente y el país trata de estar estable, porque es que nosotros estamos en la cuerda floja de que nos quiten la calificación de inversión, pero si la sostenemos, atraemos inversión y atraemos dólares. Entonces, como Estados Unidos está emitiendo mucho dinero, en este momento, ¿qué sería lo lógico? Que el dólar empezara a bajar, ¿sí? Que llegara, por ejemplo, que llegara a romper los 3.700, que llegara a los 3.500. ¿Por qué? Porque precisamente hay una política expansiva que es muy agresiva y cuando sobreabunda una materia prima, y sobre todo de transabilidad, pues tiende frente a sus pares a tener un precio más barato. Entonces, la reflexión, ¿cuál sería? Si los fundamentales siguen así, algo que pasó parecido en la crisis del 2008-2009, es que empezó a bajar por la sobreliquidez del dólar. Entonces, ¿qué podríamos ver? Que de pronto baje un poco. Las casas de bolsa que han dicho que iba a subir, ¿sí? Pero en este momento estábamos mirando que estaba a punto de romper el 3.700. Para los que quieran comprar o refugiarse, traten de seguir la expectativa del mercado. Y hay una cosa, acuérdense de los valores refugios, el oro y la plata. Pero en el tema del dólar, ¿qué se pensaría? ¿Puede bajar? ¿Puede seguir bajando? ¿Sería la tendencia fuerte de acuerdo a las políticas del gobierno nacional? Perfecto, Alejandro. En este análisis de cómo se puede comportar el dólar, hay muchos análisis de los equipos económicos de los bancos, de las calificadoras de riesgo, en fin. Vamos a ver que, pues obviamente depende mucho de la situación misma de la pandemia, la situación de la seguridad sanitaria, que puedan pasar a un segundo rebrote de la economía y eso pues podría generar un receso nuevamente fuerte a la economía mundial. Entonces hay muchos factores que pueden influir en esta dinámica. Profesor, el politólogo Orlando Goncalves nos acompaña hoy en Panorama Económico para analizar temas interesantes. ¿La pobreza es un problema económico o no es un problema económico? Realmente es un análisis que ha venido haciendo el politólogo Orlando Goncalves en distintos medios. Muy buenos días, buenas tardes ya en Panorama Económico. Bienvenido a La Voz del Derecho y cuéntenos cuál es el análisis, el perfil que usted hace frente a esto. ¿Por qué la pobreza no es un problema económico, profesor Goncalves? Buenos días, Luis Alberto. Qué gusto estar contigo y con María Jimena y con Alejandro. Y por supuesto, con tu audiencia. A ver, yo no soy economista ni pretendo serlo. O sea, eso es una profesión realmente complicada. Pero he llegado al convencimiento de que la pobreza no es un tema económico. La pobreza, la grande riqueza que tienen los países y las sociedades hoy en día es el conocimiento. Es con el conocimiento que se progresa, es con el conocimiento que se avanza. Entonces, pienso que el combate a la pobreza tiene que arrancar desde la madre gestante. ¿Por qué? Bueno, porque hay estudios que revelan que los niños hasta los 6 años, su cerebro tiene una capacidad de conexión y de asociación 500 veces más rápida que la de un adulto.
Entonces esos niños son literalmente unas esponjas. A lo que tú los expongas, esos niños van a absorber todo ese conocimiento. Entonces pienso que el estado de bienestar tendría que comenzar por tratar de proteger a la madre gestante y proteger los primeros años y facilitar los primeros años de vida de esta criatura para que se desarrolle. Paralelamente hay que trabajar en el tema de la educación. Hoy en día seguimos sin trabajar materias tan básicas y tan elementales como el proceso de comunicación, que hoy se vuelve vital, la habilidad de negociar, la habilidad de manejar distintos problemas y pensamientos críticos y trabajar sobre el pensamiento crítico para buscar alternativas, trabajar habilidades como trabajar en equipo, en fin, una serie de elementos que hoy son herramientas importantes para la vida y que van a ser mucho más importantes hacia el futuro. Entonces hay que reformular el sistema educativo. Y por supuesto también habría que reformular el sistema de salud, teniendo un sistema de salud universal y de buena calidad que le permita a los ciudadanos acceder a él con facilidad. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es muy simple, es mi tesis, yo pudiera estar equivocado, pero es en lo que creo y es lo que estoy defendiendo. Mi tesis es que en la medida en que el Estado pueda garantizar más y mejores oportunidades para todos, luego, si todos tenemos la misma oportunidad, si todos vamos a escuelas de alto nivel, si todos tenemos acceso a salud de buena calidad, pues entonces dependerá del esfuerzo individual cómo progresemos y cómo adquiramos mejor calidad de vida para nosotros y para nuestra familia. Y no es un tema de competencia y no es un tema de competir quién tiene más o quién tiene menos, no. Es un tema de que todos tengamos un piso parejo de oportunidades y después nuestro propio esfuerzo nos permitirá avanzar. Eso es lo que yo estoy, digamos, sobre lo que estoy trabajando, sobre lo que pienso que debe ir la educación del futuro. Y lo dije claramente también en ese artículo, porque hay gente que tiende a confundirlo. O sea, para eliminar la pobreza no hay que acabar con la riqueza. Al contrario, hay que generar más riqueza todavía. El problema es qué tipo de riqueza y qué tipo de distribución de la riqueza. Y es ahí donde creo que pueden estar las dos claves, pero eso significa necesidad de una voluntad política que hasta el día de hoy pareciera que no está. Espero que los nuevos liderazgos que van surgiendo poco a poco se metan en esa vía, en esa autopista y pisen el acelerador para reformar los sistemas de educación y de salud. Bien interesante. Sí, Jimena, sigue con la pregunta. Disculpe. Muy buenos días, profesor, ¿cómo está? Quería preguntarle qué análisis político y de comunicación podría usted hacerle al gobierno del presidente Duque después de 2 años, desde su perspectiva, teniendo en cuenta que usted es un experto en estos temas de campañas presidenciales y de comunicación. A ver, justo ayer publiqué un artículo que habla de los cálculos políticos son miopía política. Y la verdad es que deja mucho que desear la actuación y la comunicación del presidente Duque como gobierno, como institución. Yo pienso que han errado de cabo a rabo la comunicación. La comunicación tiene que estar soportada sobre hechos. No son inventos, no son ideas que lanzo y que trato de imponer. La comunicación tiene que estar soportada sobre hechos que los ciudadanos puedan ver, que puedan medir, para que le dé credibilidad y sustancia a la comunicación. Creo que eso no está presente. 1. 2. El presidente Duque, además de eso, ha actuado hasta antes de la pandemia, seguía actuando y comunicando como candidato presidencial.
Pareciera que no se había dado cuenta que ya era presidente, investido como presidente. Y ese tipo de comunicación de un candidato es muy distinta a la de un presidente. Me parece que ese es el segundo error. Y el tercer gran error es la burbuja donde se ha encerrado. El Palacio de Nariño es muy pequeño, al lado de la inmensidad que es Colombia, de la diversidad que es Colombia, de las distintas Colombias que hay, y el contacto permanente que necesita un mandatario con sus ciudadanos, eso no se está dando. Él está en una comunicación unidireccional. Yo hablo, pero no está escuchando, y eso es grave, no solo para su gobierno, grave para la democracia. Hay una cosa importante que yo le quería, pues una pregunta y también una reflexión. Pues primero, muy buenos días, profesor Goncalves. Y es interesante tenerlo acá desde este ángulo. ¿Por qué? Hay una cosa muy interesante con la que usted empezó, que es sobre el tema de la pobreza en la economía, ¿sí? Hay una cosa que de pronto hasta algunos economistas les ha quedado complicado entender, es que cuando un país emite moneda, dinero, el dinero es un circulante, ¿sí? Mira lo que le pasó a Venezuela. Venezuela era uno de los países más ricos a nivel mundial, riqueza real, o sea, riqueza que es manifestada en una materia prima. Venezuela podría estar generando más dinero que la misma Arabia Saudita o que el mismo Golfo Pérsico todo unido. ¿Por qué? Porque tiene más reservas petroleras. Hablando de las probadas, ¿no? Cuando se hablaban de las posibles y las probables, supuestamente iba a superar el billón, o sea, es una riqueza inmensa. Entonces hay una cosa que yo le quería decir. Hay una cosa que me parece genial y lo felicito, que es la educación, pero con calidad. ¿Por qué? Yo no sé si el profesor Goncalves se ha puesto a estudiar los modelos educativos de Latinoamérica con respecto a países como Asia, norte de Europa o Norteamérica. Son distintos. Allá tienen como le dijera, una idea y un análisis de que la riqueza está en el manejo de los recursos, ¿sí? O sea, me explico. Si un país tiene mucho recurso, hágale la transformación dentro del país, saque un valor agregado y no esté dependiendo que si la materia prima se le sube o se le baja para que tenga dinero para sus finanzas públicas. En el caso de la gente, acostumbrar a la gente que todos vivimos en una sociedad que somos interdependientes y que todos necesitamos ser actuantes, suplirnos productos, bienes y servicios, que eso es de lo que se encarga la economía. Y otra cosa muy importante, que la que decía usted acá, el tema de la política, que es muy importante, que es que, por ejemplo, hay países que son muy desordenados para manejar sus finanzas públicas. Los políticos cogen estos dineros precisamente para hacer populismo, pero no se dan cuenta que el dinero de las regalías, que es de las materias primas, junto con el dinero de los impuestos, debe ir una parte a la generación de activos de valor. ¿Activos de valor qué son? Empresas como Ecopetrol en Colombia o como PDVSA en Venezuela, pero bien manejadas, con eficiencia financiera. Venezuela nos daba un buen ejemplo antes de Chávez. No sé si tú recuerdas a Citgo, que es una empresa que precisamente es una multinacional que vende combustible afuera de Venezuela, estaba en Estados Unidos y vendía valor agregado, generaba muchos derivados a través de su riqueza. Entonces, es precisamente el modelo el que hace pobre a muchos países. Muchas veces le hablaba a las personas de Singapur, no sé si tú has estudiado ese caso. Es un país muy pequeño, de los más pequeños del mundo, pero es muy fuerte a nivel de finanzas. Es una de las centrales financieras de Asia Menor. Es fuerte en logística, ¿sí? Muchos llegan allá a ser puente logístico. Y es también un gran transformador de materias primas como el petróleo. Entonces, mira, hay una cosa muy importante y por eso hago esta reflexión, sumándome a estas cosas, casos puntuales, y una cosa en la que se debe hacer énfasis, calidad de educación, porque es que muchos hablan también de que estos países, la educación en general, se la dieron a la gente para que se centrara en solo ser empleada. Le hablan de innovación y desarrollo, pero no les dan esquemas mentales de desarrollo y pensamiento para que puedan crecer. Precisamente, yo que también soy coach, que te cuento acá, entre otras cosas, trato de estudiar la naturaleza del por qué las creencias y los pensamientos. ¿Por qué la gente de estos países tiene unas creencias tan distintas
a países como el norte de Europa, como norte de Asia y como otros países de Europa, por ejemplo, que han sido juiciosos en el desarrollo, hasta el tema de la crisis. Mira Irlanda llegó a estar muy mal en Europa con los bonos de deuda pública, pero mira la transformación que hicieron, sino de ser un país rico en materias primas. Bajaron impuestos a las empresas, atrajeron inversión extranjera y es un país muy dinámico. Entonces estos casos nos sirven para que por favor nos pueda seguir haciendo el complemento de que por qué es tan importante cambiar ese modelo de educativo y también de pensamiento. Claro, es que es más dramático todavía. Lo que yo probablemente sea unos añitos mayor que tú, aunque un poquito más joven que el profesor Luis Alberto. Pero la realidad es que al día de hoy en las escuelas, en toda nuestra región, se está enseñando lo mismo que tú y yo estudiamos hace años, décadas atrás. Eso no tiene ningún sentido. Máximo cuando el mundo en los últimos 30 años ha avanzado más que en los últimos 200 años. Entonces, ahí hay una disociación, ahí hay una ruptura que seguimos sin reparar. Entonces, estamos entrenando y estamos educando a jóvenes hoy y a niños con esquemas de hace 30, 40, 50 años atrás para empleos que a la vuelta de 5, 10, 15 años todavía no sabemos cuáles van a ser, pero van a surgir empleos nuevos, van a surgir profesiones nuevas, requerimientos nuevos, pero estos muchachos no van a tener las herramientas para poder afrontar eso. Entonces, es dramático el tema de la educación, es dramático el cambio que hay que hacer, pero eso requiere de una voluntad política que yo, repito, no la estoy viendo en la región. Tú bien decías, el populismo se enfrasca en gastar el dinero que recibe el Estado y en gastarlo muchas veces como si fuera tu finca, tu hacienda, tu propiedad y yo dispongo. Resulta que no es tan así. Resulta que tú fuiste elegido por un porcentaje, a lo mejor pequeño, pero el mandato es que gobiernes para todos y el mandato es que tú generes bienestar para todos. Y eso no es lo que estamos viendo. Y eso, de alguna manera, tiene una incidencia en el tema de educación, con rebote en la cultura. La gente no le gusta la política y entonces se retira de la política. ¿Eso qué hace? Hace que entonces los que sí están en la política y los que sí quieren manipular la política, con menos esfuerzo puedan controlar los entes del Estado. Entonces se vuelve un círculo perverso. Entonces, por eso hablo de que no hay voluntad política. O sea, si yo comienzo desde ahora a reformar la educación desde el kinder, desde el jardín de infancia, comienzo a revolucionar la educación y después comienzo y continúo con eso, esa generación dentro de 20 años me desplaza a mí, pero por largo rato, con apenas 20 años de edad, con 25 años de edad. ¿Por qué? Porque les dimos la oportunidad de pensar distinto. Y hago dos acotaciones y con esto termino la intervención. El caso de Venezuela, efectivamente tiene las mayores reservas probadas, pero tiene las mayores reservas de petróleo, pero es petróleo extrapesado en su gran mayoría. Entonces es un petróleo difícil de extraer y difícil de procesar. Pero es que yo creo que Dios se equivocó y ahí le depositó una cantidad de cosas enormes, porque somos la segunda reserva mundial de oro. Tenemos coltán, tenemos thorium, que es la nueva energía del futuro. Entonces, ha sido una tierra bendita. Y éramos tan adelantados que en 1978 el gobierno de ese entonces, de Luis Herrera Campín, se atrevió a crear el Ministerio de la Inteligencia. Fue burla de mucho, pero Luis Alberto Machado era un hombre fuera de serie, adelantado a su tiempo, que fue el ministro de la Inteligencia, y él hablaba de que había que comenzar a estimular a la criatura, al feto en el vientre de la madre, y desde ahí comenzar a trabajar en él. Y la verdad es que
revolucionó la educación. Lamentablemente fue por un periodo muy corto. El periodo presidencial en ese momento duraba 5 años y el gobierno que vino no le hizo seguimiento. Pero era una idea revolucionaria, desarrollar la inteligencia del niño desde el vientre de la madre. Entonces, Venezuela era un país muy adelantado, pero también nos sirve para entender que cuando las cosas se hacen mal y se van acumulando los errores, llega un momento en que revienta. Y llega un momento en que se deforma todo y se desintegra todo. Eso fue lo que le pasó a Venezuela. Pero cuando uno ve países de la región que cometen errores y siguen cometiendo los errores y reiteran los errores y no corrigen y no recapacitan, pues a uno le preocupa. En este interesante análisis nos acompaña también el economista Óscar Lozano para ver pues, esta mirada que estamos haciendo. El Banco Interamericano de Desarrollo precisamente habla de la desigualdad profunda de América Latina. Y el Banco Interamericano de Desarrollo también reconoce que sus políticas han fallado en América Latina, no ha logrado disminuir la desigualdad, la profunda desigualdad. Las estadísticas son asombrosas, cómo se concentra en el 10% de la población, pues el 90% de esa riqueza. Profesor Lozano, ¿cuál es ese análisis que usted tiene en este panel tan interesante que estamos haciendo en Panorama Económico, la educación, la crisis social y cómo los bancos, la banca multilateral influye también en este estado de cosas que vive la región? Profesor Lozano. Bueno, muy buenos días, queridos oyentes de Panorama Económico, doctor Luis Alberto Ávila, queridos colegas que nos acompañan en la mesa, un saludo para nuestro director, el doctor... ¿Puede hablar un poquito más duro? Y para nuestro invitado, el doctor Orlando Goncalves. Pues con respecto a lo que usted señala, hay dos cosas que son bastante preocupantes. La primera es que el gobierno, el BID, en su estudio que hace referencia al que se llama La crisis de la desigualdad América Latina y el Caribe en la encrucijada, que salió hace unos pocos días, enuncia, óigase bien, lo que hemos venido hablando repetidamente en otros programas y lo que se está viendo en la realidad. Es que los gobiernos de América Latina y el Caribe, óigase bien, son 8 veces menos eficaces, 8 veces menos eficaces que los países industrializados en la reducción de ¿qué? De desigualdad a través de ¿qué? De los impuestos y del gasto público. En este informe también, por ejemplo, se señala el caso de Colombia, y como lo hemos señalado aquí en ocasiones anteriores, es que Colombia ha venido aumentando el gasto público conscientemente o inconscientemente en más de un 10%. El 10%, dígase bien, más rico de la población capta 22 veces más la renta nacional que el 10% de los países más pobres. Entre eso estamos bien. Repito, el 10% más rico de la población capta 22 veces más la renta nacional que el 10% más pobre. Es decir, que cada día el 1% de los países más ricos se lleva prácticamente entre el 25 y el 30% de los ingresos de toda la economía. Por un lado. Por otro lado, ¿qué podemos enunciar? Y eso es muy grave. Y también que las políticas redistributivas en América Latina que han buscado reducir la desigualdad apenas lo hacen en unos niveles muy mínimos, en un 5%. Los países industrializados tienen mayores IVA. Ellos buscan reducir la desigualdad en un promedio de un 35 a un 38%, pero teniendo en cuenta que abastecen, si lo queremos llamar en esos términos, renglones muy importantes como las pensiones, como el gasto social, como la política fiscal. Nosotros, ¿qué tenemos aquí? Un problema en las pensiones, el caso de Colombia, el problema de una desigualdad en el tema de las pensiones. Hay sectores, digamos, del sector público que tienen unas pensiones exageradas, de 20, 30 millones de pesos mensuales, mientras que, démonos cuenta, casi que el 70% de la población en Colombia está por debajo de un salario mínimo. Y mire ustedes la propuesta que tiene el gobierno en este momento para buscar alternativas que pueden, según eso, resolver estos problemas. Otro problema grande es la verdadera recaudación de impuestos, que es nefasta. ¿Pero por qué es nefasta? Expliquémoslo. Porque hay una gran evasión fiscal, por un lado, y es muy alta en el caso de Colombia, y que los impuestos indirectos, en términos reales, representan, por decir algo, en porcentaje del PIB,
algo que para algunos es mínimo, apenas es el 10%. Y lógicamente que cada día los hogares no tienen los recursos. En este momento, con problema de pandemia, pues lógicamente que con la evasión y los problemas tributarios, no solamente en Colombia, sino en América Latina, son mayores. Y entonces eso lógicamente que incide. Miren ustedes que hay datos que dicen que los hogares ricos se benefician, en conclusión, igual que los pobres, ¿no? Teniendo en cuenta que hay un problema. En los países ricos hay mayores transferencias monetarias hacia los sectores más pobres. Los países pobres, como nosotros, tenemos transferencias monetarias muy mínimas. En el caso de las pensiones, gran parte de la población no tiene acceso a una pensión, no tiene un ingreso básico, y eso lógicamente que eso genera un problema muy grande, la informalidad. Si sumamos nosotros brevemente el problema de la informalidad en el caso del desempleo juvenil, que es del 23-24%, más la tasa de desempleo que maneja el DANE, que es del 31%, y le sumamos el 38%, que es del subempleo en Colombia, si lo sumamos nos da más de un 60%. Eso no lo dice el gobierno. Muy bien, profesor Lozano. Y entonces, lógicamente, que eso es una bomba de tiempo. Entonces, Colombia... Muy bien, profesor Lozano. ¿Sí? Profesor Lozano. Sí, señor. Muy bien. En la próxima sección analizaremos otros temas también interesantes y tratar de subirle un poquito al volumen a la intervención porque no le estamos escuchando muy bien. Con el profesor Goncalves seguimos para este tema que nos queda pendiente, que es básicamente esto de los egos que están pues en todos los sectores del país, los egos políticos, cómo el cálculo, la milimetría política está acabando con pues la credibilidad en las instituciones, o sea, los gobiernos locales peleando con el gobierno nacional, los alcaldes, los gobernadores. Realmente esta pandemia, en lugar de integrarnos como país, de unirnos por un objetivo de reforzar, de mejorar la salud pública, nos está dividiendo frente a cómo procedemos, alcaldes, gobernadores, presidente. Y usted lo ha comentado en uno de los últimos escritos, cómo logramos que esos egos y esa milimetría electoral, politiquera, que están haciendo cálculos para las próximas elecciones y no cálculos para las próximas generaciones. ¿Cómo van a quedar los hijos de ustedes, los familiares, los nietos? O sea, ¿cómo se está construyendo un país en el largo plazo? El estadista tiene esa mirada, pero lamentablemente usted lo ha dicho, están haciendo son cálculos electorales y cálculos políticos en los grupos de poder en el país. ¿Cómo se ve ese panorama que afecta la situación económica de Colombia? Mira, es muy complicado y lamentablemente tanto gobierno como oposición, los dos están en ese juego perverso del cálculo político. Entonces yo me muevo en función de cómo se movió el otro. Y entonces, dependiendo de qué pieza movió el gobierno, la oposición mueve otra pieza. Y me parece que están dejando al ciudadano de lado. Y eso es peligrosísimo, peligrosísimo para la democracia. Ninguna pandemia ha podido acabar con el ser humano y esta no va a ser la excepción. Nosotros vamos a acabar con el virus. Pero probablemente nos tome un tiempo. Cuando esto se normalice, cuando esto baje en las aguas, cuando baje la efervescencia, los ciudadanos, cuando hagan su balance, yo creo que van a reprobar tanto a gobierno como a oposición, porque se enfrascaron en un pleito entre ellos dentro de la burbuja política y se han olvidado del ciudadano. Punto uno. Punto dos, y esto es un tema no solo de Colombia, sino de toda la región, lo que yo estoy percibiendo cuando hago seguimiento a estas cosas, es que esas protestas sociales que vimos en octubre y noviembre del año pasado y un pedazo de diciembre, la pandemia las puso en pausa. Pero es que ahora la pandemia agravó todas esas circunstancias y la carga negativa que tiene la gente de frustración, de angustia, de desesperación, desesperanza, de indignación, cuando usted ve hechos tan atroces de corrupción o perversidades o este juego maniqueo del politiquero barato. Bueno, la población está sufriendo. Las cifras que dio el profesor Oscar Alfredo Lozano son aterradoras. Y si los gobiernos no entienden la magnitud de lo que la gente está viviendo y sufriendo, esto vamos a presenciar protestas sociales
muy violentas, con consecuencias dramáticas, porque lo que va a hacer es hundirnos más, porque la gente está desesperada, desesperanzada, indignada. Entonces, cuando ve que hay contradicciones, pongo un ejemplo muy simple que lo vi esta mañana. Por ejemplo, suspenden o retiran al gobernador de San Andrés, de la isla de San Andrés, porque firmó un contrato para su imagen personal. Caramba, pero el presidente de la República firmó uno hace unos meses atrás por $1 millón, 3.000 millones de pesos, 3.500 millones de pesos. Pero al gobernador sí lo sancionan, pero bueno, la salsa que es buena para el pavo debe ser buena para la pava. Entonces también habría que sancionar al señor presidente. Me explico, ese tipo de incongruencias, eso tiene un costo. La gente comienza a entender la perversidad y sencillamente lo que se está generando es el caldo de cultivo para protestas sociales que van a venir y, repito, serán muy violentas lamentablemente. María Jimena Charri tiene una pregunta. Gracias, profesor. Quería preguntarle cómo fue a la alcaldesa Claudia López en su discurso, si ha sido coherente cuando hizo campaña y ahora que está como alcaldesa. No oí el resto de la pregunta. Hace referencia a la diferencia entre Claudia López como candidata y Claudia López como alcaldesa. ¿Ha sido coherente en su propuesta política y en su ejercicio como alcaldesa? A ver, ella sí asumió su rol de alcaldesa al principio y se asumió, inclusive desde que ganó. Siendo alcaldesa electa, ella cambió su discurso, quitó el chip de candidata y puso el chip de mandataria. Pero en las últimas actuaciones que ha tenido, creo que se perdió. Y esta sencillamente volvió a ser la candidata. Por ejemplo, el tema de la silla. Me parece que ha sido un exabrupto. Me parece que si el acto era para las víctimas, si el acto era para los familiares, no había necesidad de hacer lo que hizo. Era evidente que el presidente no estaba. Entonces, no tenían por qué transformar eso en un evento político. Entonces, la pregunta es, ¿el acto fue para las víctimas o el acto fue un evento político para seguirse presentando como la contradictora del presidente? La verdad que me parece lamentable el hecho, como también me parece lamentable que el presidente de la República se haya vestido de policía y haya ido a los CAI y siga hablando de la policía y no hable de las víctimas y de los muertos y de los masacres o de los asesinatos selectivos, como a ellos les gusta llamarlo. O sea, me parece que ambos comportamientos están erróneos, pero en concreto con la alcaldesa, repito, siendo alcaldesa electa, ella asumió su rol. Siendo alcaldesa al principio, asumió su rol, pero algo ha pasado en el camino y se perdió y ahora está actuando como candidata nuevamente. Y eso le va a costar caro a ella, le va a costar caro a la ciudad y nos va a costar caro a nosotros los ciudadanos. Profesor Goncalves, perdón, una pregunta. Siga. Es que hay una reflexión muy buena que hacía tanto el estimado doctor Oscar Lozano como profesor Goncalves. Hay una coincidencia. Había un dato que daba nuestro colega Oscar, que era, yo lo saqué, aquí por ejemplo los sueldos de los altos cargos públicos, porque son de las tres ramas, prácticamente son de 20 a 50 salarios mínimos mensuales. O sea, aquí una persona que está en el sector público, los de altos cargos, ganan no solo de pensión, sino de sueldo de 20 a 50 salarios mínimos. O sea, lo que gana una persona en salario mínimo, ellos lo están ganando de 20 a 50 veces. Entonces, no es un despropósito en un país como Colombia, cuando es desarrollado, cuando se dice que es de un ingreso medio, pero parece de un ingreso bajo, que los servidores públicos no den ejemplo y precisamente ellos estén autorregulando en el ingreso con el tema de las pensiones y con el tema de los sueldos. No sé si el profesor Goncalves se acuerda cuando el presidente Duque dijo que iba a sacar el 20% temporal, ¿no? Temporal, para los sueldos de los servidores públicos que ganaran más de 10 millones de pesos y también para las pensiones de los
de los servidores públicos. Llegó la Corte Constitucional, tumbó eso, lo derogó y así misma se autorreguló, ¿sí? Entonces, cuando en un Estado, precisamente lo que yo decía también, comentando en otros programas, cuando en un Estado el político se siente tan protagonista de la historia, piensa que es que el país es de él, que los dineros son de él, pues llegan a cometer esas arbitrariedades. Porque es que se supone que si en el país, y algo que usted decía que me gusta mucho, si en el país todos pagan impuestos, pues todos merecen una retribución a través de ese impuesto. En el país, o sea, estos países se volvieron república y democracias, es precisamente para tener más derechos, para que la gente se vea incluyente en el tema de aportes. No sé, ¿usted qué nos puede decir a través de esto? Mira, el problema es que algo está fallando en el sistema, y no es solo en nuestra región. Por ejemplo, en Europa, los mileuristas, la clase mileurista, y también hay esa diferenciación enorme entre unos cargos y los salarios más bajos. Entonces, el sistema de distribución de riqueza se ha vuelto perverso, ¿no? Haciendo que se concentre cada vez más. Fíjate, en esta pandemia, los bancos en todas partes del mundo han reportado utilidades nunca vistas. Por el amor de Dios, la gente no tiene con qué comer. Es hasta inmoral que lo digan. Mucho más que lo hagan. Porque, repito, la gente no tiene con qué comer. Algo no está bien en el sistema. Yo no estoy en contra de los ricos, no. Lo dije hace rato. Para combatir la pobreza, uno de los elementos es generar más riqueza para poder distribuir más. Pero el problema es que el sistema se ha ido pervirtiendo y definitivamente algo no está bien. Concentras mucho poder económico en un pequeño grupo de personas y la gran masa la está pasando mal. Esto tiene que cambiar y la pandemia tiene que obligarnos a cambiar. Y no es el Estado colombiano solamente, repito, es buena parte de los países del mundo. Este sistema de redistribución de la riqueza está fallando. Hay una cosa, hay un paralelo que yo quería compartir contigo y para que lo estudies y lo analices. Cuando, por ejemplo, uno compara el sueldo de un eurodiputado pasando el sueldo a pesos, que obviamente es en euros, el sueldo da 59 millones. Cuando tú, por ejemplo, coges un sueldo de un servidor público acá que gana 40, 50 millones de pesos, si tú le vas a hacer el equilibrio en el tema de paridad poder adquisitivo, porque tú sabes que en Europa y en Estados Unidos toca multiplicar por 3 y por 4 para quedar equiparados, ¿sí? Poder adquisitivo. Cuando tú multiplicas 40 millones por 4 son 160 millones. Entonces son 160 millones cuanto lo que se gana un eurodiputado son 59 millones de pesos. O sea, es un exabrupto. Yo por eso digo, y lo que tú dices, también me sumo a eso. Aquí, obviamente, en una democracia, en un país, toca que los sectores sean protagonistas para que la gente tenga esa riqueza y a su vez eso se reparta. Pero cuando en un país subdesarrollado existen unos sueldos tan lejanos de servidores públicos a la realidad socioeconómica, o sea, podemos mirar que los servidores públicos no están interesados en servir a la gente, sino en servirse a ellos, porque es que ellos mismos se regulan esos sueldos. Y mira esa diferencia que te hago de pronto para que en esas investigaciones que haces puedas tener eso muy claro, porque es que hay mucha gente que no sabe qué es lo que pasa, porque aparte de la corrupción, es que ellos, o sea, la corrupción me refiero que las mordidas que hay en los contratos, los dineros que se pierden, la malversación de fondos, todo ese tipo de cosas, más sin embargo se ponen unos sueldos que están salidos de la órbita normal de lo que deben ganar, ¿no? Claro, es una perversidad total, tienes toda la razón, es perverso. El tema específico es que es perverso lo que estamos viendo. Y ahora, también la pregunta que habría que hacerse rápidamente, ¿por qué están estas personas allí al frente? Bueno, porque alguien les votó. Entonces la responsabilidad no es solo de quienes están pervirtiendo el sistema, sino de quienes le han votado también. Entonces hay que mirar las dos caras de la moneda. Entonces la otra cara de la moneda es que el ciudadano asuma su responsabilidad. El poder del voto lo tiene cada ciudadano. Cada ciudadano tiene soberanamente la decisión. Y luego
El otro elemento que nosotros tenemos en toda nuestra región, hay muchas leyes para combatir la corrupción y tal y qué sé yo, pero no hay la sanción moral, no hay la sanción social. Entonces, ¿cuántas veces no ha ido uno a la fiesta de un corrupto y se sienta y toma el whisky con el corrupto? Y, bueno, si hubiese una sanción social, evidentemente los corruptos serían mucho menos porque serían execrados de la sociedad. Hay de los dos lados, hay la perversidad del sistema y la perversidad de quienes están al frente del sistema, pero también la perversidad del ciudadano, porque es a la final quien le vota. Para ti, ¿cuál es la mejor forma de cambiar o de entrar con una idea para que ese sistema precisamente pueda cambiar? O sea, que haya esa conciencia en la gente para que eso pueda empezar a cambiar. Mira, hemos hecho varios experimentos en varios países y no es vendiendo la idea. Es un proceso complejo lo que hacemos y funciona. Funciona en pequeño y toma tiempo en ir creciendo la idea. Lo que hacemos es sentarnos a escuchar a la gente en primer lugar. Y en segundo lugar, con las mismas palabras de la gente, con los mismos argumentos de la gente, uno comienza a guiar la conversación y a hacerles ver lo que ellos están viviendo, pero a veces no terminan de reconocer. Entonces, cuando ellos mismos caen en cuenta de que están mal, de que tienen muchas privaciones, de que tienen muchas carencias, entonces dice, aquí hay que hacer algo, aquí hay que cambiar algo. Y es ahí cuando introduces el tema, bueno, ¿qué podemos hacer? Y guías la conversación para que ellos lleguen a las conclusiones de lo que se puede hacer. Y toman acciones. ¿Por qué? Porque lo internalizan. Porque nosotros lo único que hacemos es guiar la conversación y usar sus mismas palabras para que ellos se den cuenta de sus realidades y decidan tomar acción y hagan las acciones que ellos consideren importantes. ¿El proceso es lento? Sí. ¿El proceso toma tiempo en expandirse? Sí. Pero es tremendamente efectivo. Y cuando hemos podido intervenir en algunas sociedades, en algunas ciudades, en algunos municipios, inclusive en algunos departamentos, en otros países, no aquí en Colombia no he tenido la oportunidad de hacerlo, pero cuando hemos trabajado largo tiempo, 3, 4, 5 años, hemos logrado cambios impresionantes. ¿Tú crees que Colombia debería adoptar modelos de países que sacaron a la corrupción, al alto nivel de corrupción en su economía? O sea, ¿deberíamos copiar esos modelos? No, lo que deberían es extraer lo mejor de cada modelo y tropicalizarlo. Colombia es única e irrepetible. Entonces, aquí hay que aprovechemos las mejores experiencias de todos lados y hagamos un modelo propio de Colombia, Made in Colombia. Aquí hay el talento, hay la capacidad, hay la gente preparada, hay liderazgos que están en las clases bajas, en las capas intermedias de la sociedad, que lo que necesitan es eclosionar. Entonces hay que buscar la manera de activar esos liderazgos para que eclosionen y salgan al frente y asuman el liderazgo. Pero yo pienso que es válido aprovechar las mejores experiencias de cualquier parte del mundo, pero hay que desarrollar un modelo Made in Colombia. Doctor Goncalves, mire, yo tengo una pregunta y una complementación a lo que usted acaba de señalar, y es mirando el caso colombiano y el caso de América Latina. Primero quiero terminar lo que me quedó en un principio, como se dice, en el tintero, porque nos miramos hoy en día con ese problema que tenemos del problema de la redistribución del ingreso, concluimos de que cada día los ricos son más ricos y los pobres serán más pobres. Y ese es el lema de la globalización, es el mensaje que envía la globalización. ¿Usted qué opina de esta administración del presidente Iván Duque cuando está manipulando todos los poderes? Es decir, tiene la Procuraduría, tiene la Contraloría, tiene la Fiscalía, en fin, todo eso. Y entonces, lógicamente, lo que uno se da cuenta que tiene, como se dice, en una mano todos los poderes, la concentración del poder. Entonces, ¿no cree que estamos precisamente como en un proceso de automatizar el poder y prácticamente iniciar un proceso de manipular el mismo poder y que la gente
el pueblo colombiano no se está viendo como se siente beneficiado, y que a eso también se debe, que se le suma todas esas protestas, porque el gobierno no está dando las soluciones a los problemas que tenemos, y que hay mucho descontento porque no hay unas fórmulas en el tema económico, que es donde más se necesita salir adelante. Totalmente de acuerdo, es peligrosísimo lo que está sucediendo en este país porque se están borrando, están desapareciendo los contrapesos. Una democracia funciona y es eficiente en la medida en que hay contrapesos. Y aquí se está borrando. El primer contrapeso que está desaparecido es el Congreso Nacional. ¿Qué ha hecho el Congreso Nacional de Colombia en esta pandemia? La verdad es que ha estado ausente, ha sido un poder importantísimo que ha estado ausente. Me parece peligrosísimo para la democracia. Aquí que el debate se centró en la campaña electoral pasada y sigue en el tema, no nos podemos volver como una Venezuela, no nos podemos volver como una Venezuela, e insistieron en eso como un mantra prácticamente. Bueno, resulta que hace 20 años comenzó a desarticularse el Estado y a borrarse los contrapesos y a desdibujarse la línea entre partido, gobierno y Estado. Bueno, yo veo que el proceso colombiano en buena medida va transitando por ese camino. Entonces, yo confieso que me preocupa enormemente. Es un peligro grave lo que estamos presenciando. ¿Hay tiempo de corregir? Sí. ¿Hay manera de corregirlo? Sí. Falta ver si hay la voluntad política para hacerlo. Profesor Goncalves, muchas gracias por estar con nosotros en este interesante panel que hemos realizado hoy sobre los temas económicos y políticos, porque estos dos elementos son vitales para un país. Esperamos seguir contando con sus buenos análisis en el Panorama Económico en La Voz del Derecho. De esta manera llegamos al final de Panorama Económico con la dirección del doctor José Gregorio Hernández Galindo, con la presencia de Óscar Lozano, Alejandro Velandia, Jimena Charri, y de nuevo, mil gracias por su presencia, nuestro politólogo Orlando Goncalves. Estaremos permanentemente comunicando. Muy amables. Muy buena tarde para todos. La Voz del Derecho presentó Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio. Dirige y conduce Luis Alberto Ávila.